es algo impactante, algo que nosotros debemos entender, porque muchos se han olvidado de esto y se han acostumbrado y pensado que todo el problema que ocurre en el mundo es simplemente natural por los gobiernos, pero nosotros sabemos que en la verdad Satanás él continúa trabajando, ¿no? Y muchas veces de una forma que nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta de lo que está haciendo, pero con los ojos espirituales, si estamos orando en la presencia de Dios, nosotros podemos percibir, darnos cuenta de lo que Él está haciendo y tomarmos nuestro lugar de autoridad, de poder, y en el nombre de Jesús nosotros salimos vencedores y logramos sacar muchas personas también a los pies de Dios. Amén. Por eso yo quiero hablar hoy rápidamente, una palabra rápida a ustedes sobre el libro de San Juan, en el capítulo 13 y el versículo 14-15. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, no sé cuál es tu versión ahí, pero yo voy a leer en la Dios habla hoy. San Juan capítulo 15, versículo 3, capítulo 13, versículo 14 y 15. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ayudar a alguien? Pregunta al hermano que está a su lado, ¿hasta dónde estás dispuesto a ayudar a alguien? Nosotros vimos y sabemos Dios hablando con nosotros, y yo tengo la seguridad que este tiempo que estamos aquí, en esta campaña que Dios ha preparado para ser hecho aquí en esta región, yo no sé si hay alguien aquí que entregó a vida a Cristo, que ya está en la campaña ya está aquí. ¿Hay alguien que aquí ya está, de la campaña que está aquí, nuevo? Todavía no hay nadie, ¿no? Pero yo sé que, y nosotros vimos que varias personas entregaron su vida a Cristo, que varias personas regresaron también a los pies de Cristo, y hay un trabajo para ser hecho con estas personas, pero con lo que nosotros vimos, repito, lo que pasó con niños, con adolescentes, manifestándose los demonios, entonces nosotros pudimos percibir la situación espiritual real de este lugar. Entonces hay que hacer una pregunta esta noche: ¿hasta dónde estás dispuesto a ayudar a alguien? El libro de Juan dice así, en el versículo 14, Jesús está diciendo: pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Todos ustedes conocen ese texto, ¿no? Y saben el contexto, saben la situación que ocurrió para que Jesús dijera esta palabra. Nosotros sabemos que Jesús estaba ahí en los últimos días de vida aquí en la tierra, y nosotros sabemos que Él lavó los pies de los discípulos. Y nosotros también sabemos, si tú no sabes, entonces si estudias la Biblia vas a descubrir que en la verdad no era para Jesús estar lavando los pies de nadie, porque quien lavaba los pies de las personas eran los esclavos o los siervos. Jesús no era siervo, no era esclavo de nadie para estar lavando los pies de nadie. Pero nosotros sabemos que Jesús, Él está diciendo: si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes. Entonces nosotros vemos que Jesús está haciendo una acción como ejemplo para ellos, para que eles pudieran ver lo que Él hacía y pudiesen aprender con Jesús. E eu quero, com a primeira pergunta, hacer apenas esta noite 3 perguntas. E a primeira, dentro desse mensagem, ¿estás dispuestos a bajar de nível? Jesús, sendo Senhor e Maestro, Ele bajou de nível.
¿Estás dispuesto a bajar el nivel, por ejemplo, del título que tienes? Yo no sé cuál título que tienes dentro de la iglesia, por ejemplo. Yo no sé, porque muchas veces, aunque estamos dentro de la iglesia sirviendo, pero el título que nosotros tenemos lo llevamos muchas veces con orgullo, ¿no? No del lado negativo, pero del lado positivo, orgullo. Gracias a Dios tengo un llamado, gracias a Dios Dios me llamó, me escogió, yo hago algo para Él, eso es muy importante. Pero Jesús está diciendo, si yo siendo Señor y Maestro, entonces Jesús estaba bajando de su nivel para servir. Entonces, tú estás dispuesto a hacer eso también, a dejar, a poner a un lado los títulos, porque los títulos, las posiciones jerárquicas que nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo son una cuestión de organización, pero hasta en la vida, en el mundo, en nuestra vida natural también nosotros podemos tener un título de jefe, de gerente, de alguien que es responsable por un grupo de personas o por un equipo. Tenemos un título, pero ¿estás dispuesto a bajar ese título para servir a las personas? Una cosa nosotros sabemos, que solo hace esto quien está seguro de sí mismo. Una persona que no está segura de sí misma, ella no puede bajar, porque ella queda preocupada o está muy aferrada a su título, a su posición. Solo una persona que está segura. Jesús estaba seguro de sí mismo. Él sabía quién realmente Él era. Una persona segura de sí mismo, ella no camina basada en su título. Y Jesús hablando en el servicio al próximo, en el servicio a la gente, nosotros debemos bajar el nivel. Nosotros vemos el ejemplo de Jesús, por ejemplo, en la tentación. En la tentación Jesús habló con Satanás. Él podía ponerse en una posición de decir, no, yo soy el Señor, ¿qué está hablando conmigo? Ni contestarle, ¿sí o no? Pero él se puso en la posición de hombre, y de hombre sujeto a tentación. Entonces es un ejemplo para nosotros. La vida de Jesús, Él bajó de su posición como Dios. Si vamos al libro de Filipenses capítulo 2, nosotros vemos también diciendo que aún siendo Dios, Él se hizo hombre, y aún siendo hombre, Él se hizo siervo de los hombres. Entonces la pregunta, ¿estás dispuesto? Porque una de las cosas que impide nosotros de alcanzarmos a la gente, de nosotros nos aproximarmos, nos acercarmos a la gente, lo que impide muchas veces es nuestra posición, aonde al pasar de los años, por ejemplo, nosotros, esa iglesia ya tiene más de 15 años, ¿no? Y las estadísticas muestran una iglesia con más de 10 años, la tendencia de la iglesia ya no es más acercarse a las personas, es nomás estar preocupada con el mantenimiento del templo, con administraciones, con cosas internas. Entonces la gente muchas veces, ellas empiezan a perder ese sentido del servicio, ese corazón de servir, de bajar de nivel. ¿Por qué? Porque ya se torna una institución ya formada, con obligaciones, con cosas naturales, pero las personas se olvidan muchas veces de lo principal que Jesús está diciendo. Si yo, el Maestro y Señor, le he lavado los pies a ustedes, o sea, esta disposición de bajarse. Jesús estaba a poco, con pocos días, Jesús iba a retomar su posición como Señor, recibir otra vez todo el poder. Pero Él estaba enseñando que lo principal no era esto, lo principal es el servicio. ¿Cuál es tu posición? Porque aquí nosotros como iglesia tenemos, con la campaña que fue hecha, nosotros tenemos el trabajo ahora del discipulado, de acompañar a la gente. Pero ¿cuántas otras personas están perdidas para ser alcanzadas en su trabajo, en su escuela, en cualquier lugar a donde estás? ¿Cuál es su posición en ese lugar? ¿Estás dispuesto a bajar? Porque muchas veces el grande problema que tenemos con la gente es de relacionamientos.
E a questão é que nós não estamos seguros de quem somos. Jesus estava tão seguro que ele foi capaz de platicar com Satanás, e a tentação foi exatamente que Satanás ele quis poner em dúvida a identidade de Jesus, quem ele era, se ele era ou não o Hijo de Deus, mas ele estava seguro que ele era Hijo de Deus, ele estava seguro de quem ele era, e porque estava seguro de quem ele era, ele não teve nenhum problema em falar, em passar por la tentação, e ele não teve nenhum problema também em todo o seu ministério de servir a la gente. A segunda pergunta que quero hacerte esta noite: ¿estás dispuesto a ponerse como siervo de las personas? Nosotros ya hablamos, Jesús, no solo siendo un siervo, como ya hablé, no siendo un siervo, no tenía por qué lavar los pies de los discípulos, mas él lo hizo. Solo hace eso quien sabe lidiar con las críticas y el menosprecio. Mira, ponga atención. Una persona que no sabe lidiar con las críticas, ella no puede hacer lo que Jesucristo hizo. Porque cuando nosotros empezamos a tratar con la gente, cuando nosotros empezamos a nos humillarmos delante de las personas, nosotros somos criticados. La gente no nos ve bien. No pienses que si empiezas a servir a la gente, si empiezas a ponerse a servicio de las personas, si bajas de tu posición, si tú, voy a dar un ejemplo para que entiendas, no, siempre en la iglesia hay alguien que limpia, hay alguien que organiza, y algunos nomás llegan para sentarse y escucharse. E muitas vezes uns chegam e veem uma silla fora de um lugar, e veem uma coisa que está sucia. Então, muitas vezes pensamos, não, pero quem será que... Ou se conhecemos a pessoa, nós falamos, pensamos, não, essa pessoa não está fazendo bem seu serviço, essa pessoa deveria deixar a silla em seu lugar, para que quando eu chegasse, a silla já estivesse em seu lugar. Ou então, limpecita, para que quando eu chegue, eu tenha uma silla limpia, aí, para que eu pueda ahí estar en la iglesia. O sea, pero yo estoy dispuesto a servir al revés de yo mirar el servicio del otro y ver que a lo mejor otro no lo hizo bien, pero yo llego y yo hago humildemente el servicio del otro. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí, ¿no? Entonces Jesús está dando un ejemplo. ¿No estás dispuesto? Esa es la pregunta, a ponerse como siervo de las personas. Porque hay cosas que nosotros somos encargados de hacerlas, pero hay cosas que nosotros no somos encargados de hacerlas. Una cosa es yo ser un siervo, otra cosa, no siendo siervo, no teniendo la obligación de lavar los pies, él fue y lo lavó. Una cosa es si tú recibes un encargo de hacer algo en la iglesia o hacer algo en su trabajo, hacer algo en su empresa. Otra cosa es que uno voluntariamente tener un corazón de siervo, no esperar que nadie lo mande a hablar, uno ya tiene el corazón para hacerlo. Eso es lo que Jesús está enseñando. Jesús está enseñando, yo no soy siervo, pero mi corazón es servir. E eu estou sirviendo a vocês. Se nós leemos o texto completo, nós vemos que Pedro, quando viu que Jesus tomou esta posição de siervo, quando viu que Jesus começou a lavar os pés, a primeira coisa que Pedro falou foi: não, Senhor, comigo não, lavar mis pés não. E que Jesus falou: se tu não me permites que eu lave seus pés, tu não tienes parte comigo. Y él habló, no, Señor, no solo el pie, también la cabeza. Jesús habló, no. Ustedes ya están limpios por la palabra. Estoy lavando los pies de ustedes, estoy me poniendo como siervo de ustedes para mostrar que ustedes deben tener en su corazón ese corazón de siervo, de servir a las personas, de no estar aferrado, como ya hablé a su posición, de no tener un corazón de esperar que hagan por ti, porque si conoce la historia, todas las personas cuando llegaban a las casas uno de los otros, porque aquel tiempo no tenía zapatos encerrados, eran sandalias y había mucho
polvo, porque las carreteras eran de polvo, de tierra, y la gente llegaba con los pies sudados, con tierra. Entonces en cada casa, en las casas había siervos, las casas que tenían condiciones, ¿no? Había siervos, a donde la gente cuando llegaba, entonces sentaba ahí, venía el siervo, lavaba los pies de las personas. Por eso se tenía la costumbre de lavar los pies. Y los esclavos estaban allá para hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo en el reino de Dios? ¿Cuál es su trabajo en su vida, en su empresa? Porque cuando nosotros hablamos de ser como Cristo, no estamos hablando, la Biblia no habla solo de nosotros sermos aquí dentro del templo, no, porque lo que está haciendo que esta juventud, que los adolescentes, que nosotros vimos en la campaña, los jóvenes hasta niños, lo que está trayendo esos adolescentes al mundo, al ocultismo, que ellos están acercando a hacer cosas, se involucrando con los demonios. Lo que os atrae para que se acerque a los demonios. Lo que ellos están viendo de tan impactante, interesante en el ocultismo. Cuando la Biblia dice, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, o sea, la luz quiere decir Jesús, siempre nosotros buscamos para caminar un lugar claro. Porque la Biblia hace una referencia en las tinieblas y la luz. Las tinieblas habla de oscuridad, la luz habla exactamente de la claridad. Entonces, como ahora que ya está oscuro, si vas a regresar caminando para su casa, entonces vas y ves un lugar que está muy oscuro y ves un lugar donde hay luz. ¿A dónde vas a escoger? ¿El lugar que está oscuro o el lugar que está a la luz? La luz. Porque el lugar de oscuridad es un lugar que nosotros no estamos bien, nosotros no estamos seguros, ¿sí o no? Entonces la gente, esos adolescentes, esos jóvenes, ¿por qué ellos se están yendo a donde está la oscuridad? ¿No será que está faltando en nosotros algo que ellos puedan ver que es siguiendo a nosotros que ellos van a estar seguros? Porque tenemos que entender esto. Nosotros como luz del mundo, ellos tienen que sentirse seguros en seguir a nosotros y no en seguir el ocultismo. Ahora algunos dicen, no, pero es escoja de las personas escogen lo que quieren. Sí, escogen lo que quieren. Pero el mundo no funciona así. Y principalmente cuando hablamos de juventud y de los adolescentes. Ellos son atraídos por cosas. Ellos son atraídos. Y sabe, lo que atrae a la gente principalmente es nuestra forma de actuar. Es nuestra forma de tratarlas. Es nuestra forma de relacionar con ellas. Si en nuestro trabajo, si en la escuela, nosotros aprendemos a relacionarnos con las personas. Por eso hablé a principio que solo hace esto quien sabe lidiar con las críticas y el menosprecio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el bien, no somos menospreciados. Nosotros, cuando hacemos el bien, no somos criticados. Si la gente se da cuenta que tú eres una persona que si hablan mal de ti, tú te quedas con la boca cerrada. Si la gente se da cuenta, si cuando las personas se acercan a ti para maltratar, hacerte mal y tú haces bien, no pienses que al principio la gente va a decirte algo bueno. No, la gente va a empezar a criticarla hasta tener envidia, ¿sí o no? Así que funciona. ¿Por qué? Porque para este mundo, para mostrar que una persona es una persona segura, es una persona fuerte, es una persona que responde, es una persona que enfrenta a los demás. Pero si tú eres una persona que te callas delante de las ofensas, si tú eres una persona que abaja su cabeza delante de las personas, entonces van a llamarte ¿de qué? ¿De qué? De tonto, ¿sí o no? Entonces, ciertamente si la gente, lo que pasó en la cabeza de Pedro cuando vio a Jesús lavando los pies de los discípulos, no, ¿qué pasó? ¿Cómo el maestro va a lavar el pie? Nuestros pies. Fue lo que pasó y ciertamente Jesús sabía de eso. A principio, si aquel no sería bien visto por lo que estaba haciendo.
Pero quando nós outros sabemos lidiar com as críticas, não importa que a gente hable de nós outros. Não importa que a gente nos critique, nós vamos fazer bem. Nós vamos tratar bem a gente. Nós vamos deixar que a gente nos humilhe se for necessário. Nós mesmos vamos ter atitude de servir a la gente. No, es que escuché que habló que soy un mentiroso. Escuché que habló que soy esto, aquel otro. Y voy a hablar con esa persona. No es posible que hable de mí. No, si nos quedamos callados, la gente va a decir, mira, eres tonto. Mira, eres esto, eres aquello. Pero no importa. Porque al final la luz prevalecerá. Al final, los que hacen bien son como luces. Al final, la gente, los niños, los jóvenes, los adolescentes, esta generación, ellos están sin identidad, ellos están perdidos, ellos no saben qué hacer, ellos están buscando algo. Y si ellos empiezan a ver que nosotros somos tontos, que nosotros somos amables, que nós somos diferentes, a princípio vão nos criticar, mas nas horas que eles estiverem com problemas, com dificuldade, em los momentos mais desesperadores, eles vendrão hasta nós, eles nos buscarão. Por isso que a igreja, que nós temos que ser conhecido como o pueblo que ajuda, o pueblo que abraça, o pueblo que tem paciência, o pueblo que sabe sofrer, o pueblo que sabe receber críticas. Nós devemos ser conhecidos como esta gente que diz, mira, estás necessitando de algo, vete a aquela igreja, allá vão ajudar-te. Está necessitando uma palavra, vem com aquele muchacho que vai àquela igreja, ele vai ajudar-te. Porque muitas vezes a gente, repito, não habla nada, nos critica. Pero repito, em las horas mais difíceis, eles vão buscar nossa ajuda. E por que não estão buscando a nós? Não será porque nós estamos perdendo este coração, essa disposição de ponernos como siervos de las personas? Si en su trabajo, terminas tu trabajo, terminas tu servicio, al revés de quedarte ahí mirando el otro, mirando a ver, no, terminaste el tuyo, ayuda al otro. Se na escola terminar sua tarefa, ao invés de agarrar o celular, não, observa, quizás algum amigo a seu redor que tem uma dificuldade com alguma matéria, acércate, ajuda-le, o coração de siervo. Jesus está falando, essa disposição, não é necessário que te lo pidas, não é necessário que te lo mande, tu coração está disposto a servir. E assim é com tu vecino, com tu vecina, imagínate. Se terminasse de varrer aí em frente de sua casa, a lavar seu carro, e vês que o carro de seu vecino está sucio, porque não tocas em tu porta, em sua porta de ele aí, e diz, vecino, queres que laves tu coche? Vecino, queres que te haga algo? Que limpe, pode limpar-te e varrer, ao invés de estar reclamando e dizendo, não é que deixa seu perrito aí, hace su caca aí, não em frente. Al revés está reclamando, no, ponte a disposición. Es el corazón de siervo. Y la gente va a empezar a darse cuenta. Y la gente va a ponerse atención. Y nuestras actitudes van a ser como la luz. La gente va a empezar a ser atraída a nosotros. Y el tercer y último punto. ¿Estás dispuesto a dar lo máximo de sí mismo para ser un ejemplo a los demás? Pregúntale al hermano que está a su lado. ¿Estás dispuesto a dar lo máximo de sí mismo para ser un ejemplo a los demás? Es una de las cosas que más impresionan en la vida de Jesús. Jesús era un excelente orador. Nadie predicaba como Jesús. Nadie decía como Jesús decía las cosas, su sabiduría, su conocimiento. Pero si estudias la vida de Jesús, vas a ver que los más grandes mensajes de Jesús que él dejó en esa tierra fueron sin
ele hablar sequer uma palavra. Los mensajes mais fortes de Jesus, ele não necessitou abrir sua boca, não abriu sua boca. É impressionante. E por quê? Porque só é capaz de ser isso aquele que governa a si mesmo. Aquele que não está preocupado que a gente em aparecer, que a gente vea, ele habla bonito, ele sabe como falar. Não. E se vamos na vida de Jesus, quando Jesus foi levado quando chegaram para prender a Jesus, a Bíblia habla que como oveja muda foi levado ao matadero, não? E não abriu sua boca. Ou seja, Pedro, outra vez Pedro, ele quis aí com sua espada defender-se. Pero Jesus deu uma das mais grandes demonstrações de humildade. Porque ela falou a Pedro, Pedro, eu podia chamar milhares de ángeles. Eu tenho autoridade de chamar milhares de ángeles. Pero não, Pedro. Isso é humildade. Quando tu tens o poder, tu tens a autoridade de fazer algo, de defender-te, pero tu te callas, tu te dejas. Jesus está dando exemplo. Porque uma das coisas que impede a nós de fazermos o que Deus quer que nós hagamos, de cumprir o ministério, a obra que Deus nos deu para cumprir aqui na terra, é que nós queremos imponer o que somos. Não que sou pastor, não que sou diácono, não que sou gerente, não que sou o padre, não que sou a madre. Não importa qual seja a tua posição de autoridade. Nós devemos entender isto. Há momentos claves em nossa vida que Deus nos permite predicar sem falar nenhuma palavra, através de nosso exemplo. E se há uma coisa que ha faltado nesses últimos tempos, é o exemplo de pessoas. Que muitas vezes queremos imponer nossas posições, queremos imponer o que somos. Não, isso não. O maior mensagem de Jesus foi sem nenhuma palavra. Poderia chamar milhares de ángeles, pero ele se deixou prender-se. Ele se deixou levar como oveja muda al matadero. Ele se deixou humildemente. Aí imagínense, o Senhor de los cielos e da terra, o Criador de todas as coisas, deixando-se agarrar por homens mortais. Ele mostrou, ou seja, alguém pode dizer, não, pero ele é fácil. Não é fácil, porque ele estava como homem, como eu, como tu, como nós outros. Essa é a posição de humildade. Eu tenho anos, esse tempo que estou na igreja, eu he visto muitas vezes que há pessoas que estão aí na igreja e de repente vem a oportunidade e o momento certo e le damos algo para ser na igreja, uma posição que seja na porta, por exemplo. E essa pessoa que antes sempre caminhava assim, oh hermano, Deus te bendiga, não? Aí de repente nós chamamos, hermano, mira hermano, a partir deste mês que vem, tu vas estar na porta como guiar, tal, e assim algo sucede, não? De repente esse hermano que sempre estava, Deus te bendiga, de repente se levanta, não? E agora já não. Agora não, já está na porta, já se siente, não? Ou seja, o que passou? ¿Por quê? Porque não está disposto a ser o exemplo. Não entende muitas vezes que nossa forma de actuar, nossa forma de, às vezes, hasta de caminhar, não que todos vamos caminhar assim, não. Pero nossa forma de actuar, de hablar, de contestar, mostra o que está em nosso coração. E há gente que diz assim, não, pero eu não sei porque a gente não me gusta, esta igreja não me vou dessa igreja porque falta amor, porque a gente não tem amor, não me quer. Pero, por que será que não te quer? ¿Tratas bem a gente? ¿Es amable com as pessoas? ¿Tienes sempre uma sonrisa? Se alguém te pisa o pé, tu dices, oh hermano, me pisaste mi pé, hermano, oh hermano, não, por favor, ve por allá, não. Ou quando te pisam no pé, tu já te quedas, não, mira, esse irmão, não, a ver, a oportunidade que tenha, vou também echarle um pisão também, não? Aí, não? Ou seja, qual é a tua atitude, não? Ou se alguém não te saluda, não? Estás na calle, não te saluda, já te queda no coração, não, é que ele é orgulhoso, é este, aquele outro. Qual é a tua posição?
Y empieza a hablar con los, aquel hermano allá pasé, no me saludó, es un orgulloso, es un hipócrita. Porque nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, es exactamente eso que hace, es un ejemplo. Pero Jesús, Él no es nuestro ejemplo, que Él dio todo de sí mismo, todo. Todo. Él se dejó humillar, Él se dejó llevar, como si fuera igual a mí, igual a ti, siendo Señor de los cielos y de la tierra. Dios nos da autoridad, sí. Dios nos pone en posición de honra en ese mundo, sí. Pero debemos entender esto. Nosotros no estamos aquí, todo lo que Dios nos da es con un propósito. Todo lo que Dios pone en nuestras manos es para que nosotros sirvamos mejor a la gente. No es para que la gente nos sirva mejor, no, es para que nosotros sirvamos a la gente. Y hay una cosa que debemos entender. Mucha gente piensa que las posiciones en la iglesia, en el reino de Dios, son posiciones para que nosotros recibamos más honra, aunque hay que tener respeto y honra. Pero cada posición que Dios nos pone, nos está dando una mayor responsabilidad de sermos más humildes y de servirmos mejor a la gente. Se Dios te pone a cuidar a alguien, eso no quiere decir que tú vas a dar órdenes a la persona, no. Llega la persona en la casa, en el discipulado, para empezar a dar órdenes. No, mira cómo ves, cómo cuida a tus hijos, mira que no haces bien eso, mira, no, estás ahí para servir. Y a lo mejor estás hablando con esa persona y percibe que la casa está toda tirada, la casa está toda, ¿no? Entonces no sabe para decir, mira hermano, ¿cómo está tirada tu casa? Ahora es cristiano. Cristiano, no, o sea, pregunta, mira, ¿qué puedo ayudarte? Y al revés, llegar ahí y estar mirando ahí, vendo, no, ese hermano cuida de sus hijos, ¿qué puedo ayudarte? E aí mira se como está a sua mesa, como está aí, porque quando nós chegamos em um lugar podemos mirar e ver, será que falta algo? Não? Pero chego na casa muito humilde e vês que aí onde lava os pratos, como se chama, onde lava os pratos aí? El lavadero, e vês que o lavadero, essa hora de comida, ou passou a hora da comida, o lavadero está limpo, La estufa está muy limpiecita, tal y ve. O sea, se da cuenta, a lo mejor essa gente não tem que comer. ¿Sí o não? A lo mejor les falta comida. Entonces, nosotros tenemos, si tenemos un corazón de siervo, entonces nós empezamos a dar todo de nosotros. Entonces nosotros empezamos a ser como Jesús. Y uno de los mayores ejemplos de Jesús fue en la cruz. En la cruz Jesús no abrió su boca para hablar nada. Lo único que habló, Padre, está consumado, ¿no? En tus manos entrego mi espíritu. Pero en sí no habló nada, no predicó, no quedó en la cruz ahí. Mira, estoy aquí dando la vida por ustedes. No abrió su boca. Pero el mayor mensaje de Jesús fue sin dar una sola palabra. La gente não necessita que estemos falando de seus defeitos. Não, a gente necessita ver nosso amor, nosso interesse, nossa ajuda. Como ajudá-los, como levantá-los. E agora é tempo, nós mirarmos nos levantar. Deus falou que Ele tem novo tempo para essa igreja. Mas esse novo tempo não vem simplesmente porque, nós devemos entender o que devemos fazer. O primeiro que temos que fazer é entender ser siervo. Ter um coração como Jesus. Estamos dispostos a servir. Estamos dispostos a fazer o que seja necessário. Estamos dispostos a não nos aferrarmos a tradições, a costumbres. Não, essa geração é uma geração muito diferente. Por isso que quando Jesus veio nesse mundo, Ele era muito diferente de todos. Ele hizo o que nadie hizo. Ele actuou como nadie actuou. A gente o criticava, a gente falava mal de Ele, a gente o perseguia. Pero como falei nesse último ponto, ele sabia governar-se a si mesmo.
Nosotros somos orgulhosos por natureza, nosotros nos enojamos, nosotros hacemos muchas cosas, tenemos muchas cosas malas en nuestro corazón, pero cuando nosotros aprendemos con Jesús, si aprendemos con Jesús, nosotros vamos a aprender a gobernarnos a nosotros mismos, a no estarmos preocupados con nosotros, claro, irmos delante de Dios, abrimos nuestro corazón, llorarmos, buscamos ayuda del pastor, de los líderes, claro, no vamos a hacer todo solo, pero nosotros vamos a entender, vamos a tener muy claro en nuestra mente, nosotros tenemos a Cristo, tenemos quien nos ayude por este mundo que tienen ellos. Ahora, imagínense si la campaña hubiera terminado y nosotros hubiéramos hablado amén, amén para la casa. Pero ustedes no saben, por ejemplo, he participado de varias campañas con el hermano Johan, pero nesta fue la primera que lo vi bajar y estar orando así por la gente, tanto así, solito. Pero mira cuántas manifestaciones hubo. Ahora le pregunto, si la campaña acaba y esos muchachos, esas muchachas endemoniadas, ¿qué pasaría de ellos? Ahora vas a decir, pero nosotros no sabíamos. Pero lo que llevó a nosotros descubrimos esto fue exactamente el corazón de servir, de bajar de su puesto e ir a donde está la gente. Y la gente está a nuestra vuelta. Hay personas en su trabajo, hay personas en la empresa, hay personas en la escuela, hay vecinos nuestros que están sufriendo y nosotros necesitamos tener ese corazón de servicio. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hablar con la gente, no esperar que la gente te salude, no espere que la gente te dé buen día, no, tú dile, no espere que la gente te pregunte cómo estás, tú pregúntale. No, es que no me contesta, es muy enojón, es muy mal educado, no importa. Hoy no va a contestarte, mañana no, este mes no, pero va a llegar un momento que ele va a contestarle y va a empezar a ablandar su corazón. Porque sabe, nosotros necesitamos entender algo. Lo que más está faltando en ese mundo son ejemplos de amor, ejemplos de paciencia, ejemplos que toquen el corazón de las personas. Nosotros tenemos essa falsa ideia de que a gente não quer saber de Cristo. É falso. Nós temos essa falsa ideia de que os adolescentes e os jovens não querem saber de Cristo. É falso isto. Lo que pasa es que ellos no conocen a Cristo, porque ellos no están locos. Satanás está actuando nesse mundo, mas a gente não está louca. Por mais que pareça, a gente não está louca, porque a gente está confundida. La gente no está viendo. ¿Por qué no está viendo? Porque no hay ejemplos que impactan sus vidas. Cuando la gente tuviera ejemplos que toquen su corazón, entonces la gente va a percibir quién es Jesús. Porque el mundo piensa que Jesús vino, murió y ya se fue. Pero Jesús nos dijo que el mundo iba a conocerlo a través de nosotros. El mundo no sabe esto, pero la palabra nos revela. El mundo piensa que Jesús es religión, pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo, ellos conocerán mis obras a través de ustedes. El mundo no sabe de eso, pero nosotros sí lo sabemos. Pero muchas veces nos confundimos. Nosotros empezamos a pensar como el mundo, a ver como el mundo está, y nosotros damos nuestra opinión, nuestras ideas. Pero no, aquí no es nuestras ideas, aquí es la revelación de la palabra de Dios. Y una de las palabras que Jesús dijo, que nunca debemos nos olvidar. Jesús no mandó que nós estuviéramos orando por la gente. Jesús nos manda en la Biblia, nos mandó varias veces orar por la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Eso no fue el principal que Jesús oró. No. Si usted lee la Biblia, la cosa principal que Jesús habló, la mies está lista. ¿Sabes qué es eso? Mies, cosecha, ¿sabe qué es eso? Aquí nosotros sabemos, nosotros vivimos en la ciudad, pero aquí hay muchos lugares de cosecha. De maíz, por ejemplo. ¿Y cuándo el maíz está listo para ser cosechado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto. Masoquita.
Ustedes saben. Elotito, ¿no? Cuando ya están grandes, ¿no? ¿Sí? Ahí ya es tiempo de cosecha. Jesús dijo, la cosecha está lista. Jesús estaba hablando de elotes. Jesús estaba hablando de frijoles. Estaba hablando de naranjas. De limones. Jesús estaba hablando de quién? De personas. Jesús es verdadero, es mentiroso. ¿Y qué quiso Jesús decir cuando dijo la cosecha está lista? La gente está lista. ¿Lista para qué? Lista para serem salvadas. É isso que quis dizer a Jesus. Porque uma cosecha, quando está pronto, listo, el maíz para ser cosechado, é para quê? Para aproveitarlo, sim ou não? Então está dizendo, mira, e aí sigue Jesus dizendo, orar al Senhor de la mies. ¿Para quê? Para que envie obreiros. Então o problema não está em la gente. Pero nós temos um problema, nós sempre estamos orando pela gente. Jesus toca o coração. Não que nós devemos orar, devemos orar pela gente. Pero essa não é nossa oração principal. Não foi isso que Jesus ensinou. A oração principal de Jesus é que levante obreiros, que se levante obreiros, porque a mies está lista. Esse lugar podia estar lleno. Tem muita gente trabalhando hoje, mas tem muita gente também que não está trabalhando. Porque quando tu veniste para a casa, viste muita gente na calle. Sim ou não? Então, a mies está lista. Qual é o problema? Que faltam obreiros. Por isso a palavra de Deus esta noite é o coração de siervo. Póngase parado. Póngase parado. O coração de siervo. Jesus está buscando. Por isso o tema de hoje. ¿Hasta onde estás dispuesto a ajudar a alguém? Porque nossa disposição vai fazer com que o Espírito de Deus vá mover-se e Ele vai usar-nos. Se Deus mirar o coração de cada um, Ele vai permitir que se passe situações a nosso redor que parecem são malas. Pero não malinterprete as coisas que passam a tu redor. Aunque seja no trânsito, no tráfico, que alguém te haga uma mala palavra. Não diga el diablo, não malinterprete, pode ser hasta el diablo que está usando essa pessoa. Pero entenda algo, tenha o coração de siervo. E ao revés de echar uma palabrota aí, diga, que Deus te bendiga. E se estiver malo, não, se tiver erro por tuyo, perdóname, não, Deus te bendiga, perdóname, fallei, perdóname. Imagínense, não vai ser diferente as coisas. Se no mercado, em qualquer lugar, o coração de siervo para servir. Agora, completando o coração de servo, como disse Jesus, ele lavou os pés do discípulo. Ele está dizendo, mira, que nadie te lo mande a hacerlo. Hágalo tú. Não necessita mandar, hágalo. Que não siento em meu coração. Que siento que o Espírito Santo não me mandou lavar o carro de meu vecino. Mira, tenha o coração de servo. Se Jesus está dizendo que temos que ser como ele, não devemos ser assim tão espirituais, não? Porque às vezes somos muito espirituais. Que não siento de Deus. Mira, não todos vamos sentirlo. Deus nos deu inteligência. Quita isso de todo. Eu não siento de ajudar. Não. Pastor, não siento em meu coração. Não necessita sentir. Basta entender que o mundo está necessitando. Basta ver o que está acontecendo. É questão de ser sábio, inteligente. Há coisas que sim vamos sentir, há coisas sim que Deus vai revelar, mas o que está passando a nossa volta não é questão de sentir. Que queres mais? Vimos mais de 10 muchachos endemoniados. Que queres ver mais? Queres acordar-te pela manhã e ver um corpo aí na calle, em sua porta para fazer algo, para entender que não é questão de que sentir, é a realidade desse mundo. Não vês que os governos estão desesperados, sabem o que fazer? Mas é que o governo promete e não faz nada. O que podem fazer? Porque não é uma batalha natural, é uma batalha espiritual.
¿Qué el gobierno puede hacer por esos muchachos? Sí, puede dar escuela, puede dar facultad, puede dar estudios, sí, puede dar lo natural, pero lo natural va a solucionar sus problemas. Lo natural va a solucionar ese vacío en el corazón de ellos. ¿Sí o no? Pero lo que tú tienes va a solucionar el problema de ellos. La palabra que está en tu boca sí va a solucionar. La autoridad que Dios te dio va a solucionar el problema. El poder de la autoridad que Dios te dio va a solucionar el problema. ¿Sí o no? É isso que Jesus está falando. La mies está lista, pero los obreros são poucos. Pero que nós podamos nos levantar. É que domingo não deu tempo não, por tudo que aconteceu aqui também no culto. Pero várias pessoas foram sanadas. Pero depois lo testifique. Pero el pastor, el evangelista bajó para orar por las personas enfermas. Bajó aquí para orar. Domingo. No, ¿quién oró? ¿Quién oró? Entonces, si Dios utilizó a ti, es porque tienes autoridad, es porque tienes poder. Pero ¿qué falta a nosotros con tanta autoridad? Falta un corazón de siervo. Falta estamos dispuestos a sermos como Jesús. A lo mejor eres como los cristianos, pero no es suficiente. Tienes que ser como Jesús. A lo mejor eres como tu papá, pero no es suficiente. Tienes que ser como Jesús. A lo mejor eres como el pastor, tu líder. Bueno, pero no es suficiente. Tienes que ser como Jesús. Porque el pastor no va a estar en la escuela estudiando. Eres tú que está allá. Eres tú que Dios va a utilizar allá en la escuela. Porque el pastor no va a estar contigo en el trabajo. Eres tú que está ahí trabajando. Tú que estás en esa empresa. Eres tú que Dios va a utilizar. El pastor no tiene tus vecinos. Tus líderes no tienen tus vecinos. Esos vecinos son tuyos. Eres tú que Dios quiere utilizar para salvar a la gente que está a tu vuelta. Eres tú. Tú tienes autoridad. Tú tienes poder. Tú tienes unción. Por eso esta noche diga: Señor, dame un corazón de siervo. Yo tomo esse coração, eu quero ser como tu eres, Senhor. Eu quero ter esse coração. Eu quero fazer o possível, não importa, Senhor. E se tens um problema, não estás seguro de quem tu eres, então estude a palavra. Eres um filho de Deus, levanta-te com esta autoridade que Deus te deu. E se tens preocupação com crítica, te quedas preocupado se a gente vai, busca ajuda. Trata de tus emociones. A lo mejor tuviste problemas en tu infancia. A lo mejor tuviste algún problema que todavía entonces con alguien apenas no te saluda o te miras un poco feo. A lo mejor te quedas así toda insegura, triste. Cuida tus emociones. Pero levántate en el nombre de Jesús. No deja que nadie impida y nada que sea una barrera que tú hagas lo que Dios tenga que hacer a través de ti. No deja que nada te lo impida. Levántate en nombre de Jesucristo. Porque que Dios habló que hay un nuevo tiempo para ese lugar. Dios habló claramente domingo, olvidándose de las cosas pasadas. Muchas cosas pasaron en ese lugar, pero olvídese del pasado. Entienda que Dios no trabaja del pasado. Dios no vive del pasado. Dios vive de la hora, del momento. Si Dios habló que ahora es tiempo de cosecha, si Dios habló de ahora tempo de grandes coisas, levántate em nome de Jesus. Levántate, sana tu coração, sana tu mente, abre tu coração para Deus. Tem coração de siervo. Não tenha medo de fazer o que Deus põe em tus manos. Deja a religiosidade, deja as coisas passadas. Entenda, essa geração necessita de uma palavra fresca. Essa geração necessita de uma palavra nova. Esta geração necessita de ti. Olvídate de las cosas pasadas. Abre su mente e diga: Espírito Santo, heme aqui. Eu quero servir a ti. Imagínense, quando o Espírito Santo falou a Jesus: Jesús, uma das últimas coisas que quero que hagas, que lave os pés de los discípulos. ¿Puedes imaginar Jesus como homem? Imagínate si Jesús te habla.